Este curso ha sido diseñado para empoderarlos con las habilidades esenciales necesarias para desarrollar protocolos de soporte clínico efectivos y mejorar la calidad de la atención a los pacientes. Tema 4 por el Dr. Lilanis Montilla, funcionario de Medicina Interna, Hospital Clínico de Alta Complejidad y Centro de Trauma, Complejo Hospitalario Metropolitano Dr. Arnulfo Arias Madrid. ¿Qué estudiaremos? Hacia el mejor nivel de evidencia científica, guías clínicas y metodología, GRADE. Buen día, en esta oportunidad vamos a platicar sobre el sistema GRADE, el cual es un sistema o una metodología para elaboración de guías de prácticas clínicas. Les saluda el doctor Lillanis Montilla, especialista en medicina interna del Servicio de Medicina Interna del Complejo Hospitalario de la Caja de Seguro Social. La agenda a tratar incluye una perspectiva histórica de la medicina basada en evidencia. Conversaremos conceptos de calidad de evidencia y pirámide de evidencia, sistema de clasificación de evidencia, sistema GRADE y los puntos finales para llegar a casa. Desde hace más de un siglo, Sir William Orles señaló que la medicina es la ciencia de incertidumbre y el arte de probabilidades. Es decir, que ante la presentación clínica de una entidad nosológica en un paciente, tenemos varias probabilidades desde el punto de vista diagnóstico y terapéutico. De ahí entonces que tradicionalmente la práctica médica se ha basado en la experiencia clínica como una forma válida de generar, validar y transmitir los conocimientos acerca del pronóstico de las enfermedades. Siempre se ha dicho que un buen conocimiento de la teoría fisiopatológica, una combinación de la habilidad en el razonamiento, la especulación lógica, la habilidad en la exploración física y una buena dosis de sentido común, permitían interpretar adecuadamente los signos de enfermedad y ofrecer una terapéutica. También es muy común pensar que los conocimientos médicos se actualizan a partir de libros de texto y revistas con los tradicionales artículos de revisión en los cuales los expertos de más experiencia y prestigio nos seducían con sus opiniones juiciosas acerca de las soluciones a través de los problemas clínicos. Sin embargo, nosotros nos enfrentamos en una nueva época de probablemente de unos 30 años para acá, donde con el advenimiento de las tecnologías de la comunicación y la información, el mayor conocimiento de los pacientes sobre las patologías y ese deseo del paciente de que se le tome en cuenta al momento de tomar una decisión médica, ya se hace más difícil para el médico solo ejercer su práctica con los conocimientos fisiopatológicos, la experiencia clínica o con los conocimientos derivados de libros de texto o lo que aprendió siquiera en la Facultad de Medicina. De allí que hoy en día tenemos una gran cantidad de información científica de las cuales tenemos que disponer para poder en un momento dado poder llegar a un diagnóstico adecuado y un tratamiento eficaz, efectivo y considerado tanto el paciente como para el médico. Por ejemplo, en esta diapositiva podemos observar que si yo coloco la palabra diabetes mellitus, tratamiento de diabetes mellitus, en un buscador común como lo es PubMed, a la fecha de realizar esta presentación, con esta palabra en el buscador voy a encontrar más de 340.000 artículos que hacen referencia al tratamiento de diabetes mellitus. De allí que como médicos tenemos que tener o saber y conocer cómo yo puedo filtrar, cómo yo puedo tomar la mejor información de todos estos artículos médicos, de tal forma que yo pueda obtener una respuesta a la pregunta clínica que me estoy haciendo para resolver el problema del paciente. Ya para 1990, el doctor David Sackett, un médico internista canadiense, junto a sus colaboradores, el doctor Brian Haynes, el doctor Gordon Guyatt y Peter Tugwell de la Universidad de McMaster, publicaron un libro titulado Epidemiología Clínica, una ciencia básica para la medicina clínica, donde ellos comienzan a dar una serie de pautas, de conceptos que permiten al médico, de una manera práctica, poder discernir de toda esa evidencia científica, de toda esa cantidad de artículos de información médica, cuáles son los más útiles para su práctica, originándose lo que es la medicina basada en evidencia.
Ya para el año 1991 aparece formalmente el término medicina basada en evidencia en el JAMA, el Journal de la Asociación Médica Americana, por Gordon Guyatt, con este artículo, con este título, Medicina basada en evidencia, un nuevo abordaje para la enseñanza de la práctica de la medicina. A partir de este momento y ya en los años venideros, Gordon Guyatt se ha convertido en un experto en medicina basada en evidencia y un pilar en la diseminación, en la enseñanza y la práctica de este nuevo pilar de la medicina actual. Entonces, la medicina basada en evidencia no es más que el uso consciente, explícito y juicioso de la mejor evidencia científica disponible para tomar decisiones sobre los pacientes. Es decir, toda esa información científica que yo obtengo de una determinada interrogante que tengo para manejar a mi paciente, yo lo confronto no solamente con mi experiencia clínica, sino también con el juicio, con mi forma de razonar, de tal forma que podamos, de una manera crítica, utilizar esta información para el beneficio de mis pacientes, siempre para el beneficio del paciente. De allí que la medicina basada en evidencia frente al modelo tradicional de diagnóstico y tratamiento de las patologías plantea lo siguiente, que la información derivada de la experiencia clínica y la intuición pueden llevar a conclusiones erróneas si esta información no se basa en observaciones sistemáticas, que el estudio y conocimiento de los mecanismos teóricos y básicos de la enfermedad, si bien es cierto, es necesario, pero es insuficiente para guiar la práctica clínica y para resolver una determinada pregunta. Y que el profesional de la salud necesita conocer ciertas reglas para evaluar rigurosamente la metodología con la que se han obtenido las pruebas científicas en las que se sustentan sus decisiones. Es decir, la experiencia previa, el conocimiento teórico previo es importante, pero no es suficiente para yo poder resolver la problemática de un paciente. De allí que tenemos que apoyarnos entonces de los artículos clínicos y estar actualizado en la información clínica. Entonces, la medicina basada en evidencia nos señala que nosotros debemos reconocer que existen necesidades de información que surgen día a día en la práctica clínica, en la cabecera del paciente, y que estas necesidades de información, estas dudas, debemos convertirlas en pregunta clínica. Y que al yo obtener esta pregunta clínica, debo identificar en forma eficiente qué evidencia, de dónde yo voy a obtener esa información, y una vez que yo obtengo esta información, yo debo evaluar clínicamente esta evidencia en términos de calidad, relevancia y cómo lo voy a aplicar a la práctica clínica. Y una vez que yo aplico esto, debo analizar el impacto de esta aplicación sobre el proceso y los resultados de atención al paciente. En fin, la práctica de la medicina basada en evidencia implica reconocer las necesidades de información y convertirlas en pregunta clínica, localizar las mejores evidencias científicas disponibles, evaluarlas críticamente y aplicar los resultados a la práctica clínica. Una forma práctica o palpable de lo que es la medicina basada en evidencia y todo lo que esto implica son las guías de práctica clínica, que veremos más adelante. Es importante saber o entender que la validez de la evidencia clínica depende de la calidad y la cantidad de estudios realizados en un área de investigación, y que es importante que estos estudios se repliquen con una metodología similar en diferentes poblaciones, en caso de que estemos probando, por ejemplo, un medicamento para una determinada patología, porque esto aumenta el poder de esa evidencia. Y que siempre debemos valorar el escenario clínico, el diseño metodológico de los estudios, para luego aplicar una propuesta adecuada de niveles de evidencia y de recomendación. Existe, para yo poder valorar la calidad de la evidencia, es decir, al yo tener una pregunta clínica de una determinada entidad nosológica, yo debo entonces, en estos buscadores de información médica, yo tengo que saber que dependiendo del tipo de investigación, así mismo va a ser el nivel de la evidencia. Es decir, por ejemplo, si yo estoy valorando la utilización de la aspirina en prevención primaria,
para evitar eventos coronarios o eventos cerebrovasculares, y yo quiero saber realmente cuál es el impacto de esa medida de atención para evitar estas patologías. Entonces yo tengo que saber, por ejemplo, que si yo busco serie de casos en las cuales se utilizó el fármaco para valorarlo, las series de casos clínicos son reportes de casos. Estos tienen el nivel más bajo de evidencia. De allí que nosotros, si confrontamos esta pregunta de investigación con estudios de casos control, estudios de corto y ensayos controlados no aleatorizados, ascendentemente va aumentando mi calidad de evidencia, hasta que llegamos a los ensayos clínicos aleatorizados, en los cuales yo voy a tener una población en la cual voy a hacer intervención y en la otra no, un grupo control, y ahí entonces yo puedo sacar conclusiones. Pero el mejor estudio o los mejores artículos con mayor calidad de evidencia son las revisiones sistémicas, que no son más que un conjunto de estudios, sobre todo ensayos clínicos aleatorizados de una misma patología, en la cual se analizan y se confrontan sus resultados unos con otros, para entonces yo poder tomar una decisión ya basadas en calidad, con certeza y seguridad de que la decisión que estoy tomando es la más adecuada para el manejo de mi paciente. De ahí entonces que también tenemos otra forma de estructurar la organización de la evidencia científica, y este es unos niveles de organización de la evidencia científica adoptado de este consenso del año 2019, que es la estructura de la CS, donde yo voy a tener también los estudios individuales, la sinopsis de estudios, que son revisiones críticas de estudios individuales, la síntesis, que es la revisión sistémica, que como ya señalamos, son las que tienen un mayor grado de evidencia científica, pero a partir de las revisiones sistémicas yo también puedo hacer revisiones críticas sistémicas, y a partir de las revisiones críticas sistémicas entonces yo voy a elaborar lo que son las guías de práctica clínica basadas en las evidencias, que no es más que un sumario de todas estas revisiones sistémicas en base a una patología en particular. Obviamente en la pirámide de la evidencia, cuando ya yo logro introducir esta guía de práctica clínica en un sistema informático que de una manera corta, rápida, concisa y precisa me ayude de una manera fácil a tomar una decisión a través, digamos, de un dispositivo, que puede ser una tablet, puede ser un celular, en la cual yo tenga un sistema de información que al yo introducir la información me va a dar una respuesta. ¿Ok? Un ejemplo básico de sistema de ayuda para la información es el calculador de riesgo cardiovascular de la Asociación Americana de Cardiología, la Asociación Americana del Corazón. Pero bueno, ya nosotros hemos señalado la importancia de la medicina basada en evidencia, y que la medicina basada en evidencia nos permite a nosotros llegar a obtener información adecuada que junto con el juicio clínico podemos aplicar para el manejo adecuado de nuestros pacientes, y que los mejores estudios en los cuales yo puedo sacar información son las revisiones sistémicas, y que en la pirámide de 6G del 6C de la información médica, de la evidencia médica, tengo las guías de práctica clínica, y que las guías de práctica clínica se nutren de las revisiones sistémicas, principalmente para dar una recomendación sobre una determinada patología. Pero es importante que nosotros conozcamos qué es una guía de práctica clínica. Y una guía de práctica clínica no es más que el conjunto de recomendaciones basadas en una revisión sistemática de la evidencia y en la evaluación de los riesgos y beneficios de las diferentes alternativas, con el objetivo de optimizar la situación sanitaria de los pacientes. Para los institutos nacionales de salud de los Estados Unidos, yo puedo señalar que una guía de práctica clínica son declaraciones que incluyen recomendaciones que tienen por finalidad optimizar el cuidado de los pacientes por una revisión sistemática de la evidencia y una evaluación de los beneficios y riesgos de las opciones alternativas de cuidado. Es decir, es
cúmulo de información que ha sido ya compilada, revisada y que me da un producto, que es el que al final yo voy a utilizar para manejar mis pacientes. Entonces, la guía de práctica clínica tiene sus ventajas, permite a los médicos asistenciales a tomar decisiones y compartirlas con sus pacientes. También se pueden utilizar para definir políticas de salud. Su éxito depende del rigor en su elaboración, es decir, de la calidad de los estudios con que éstas fueron elaborados, de la calidad de la evidencia de estos estudios y el impacto de ellas, es decir, qué tanto me van a servir o no, o qué tan confiado voy a estar yo o seguro de que la información que allí se plasma es útil y beneficiosa para mi paciente y segura para mi paciente. Depende principalmente de esa calidad de la evidencia y la fuerza de las recomendaciones que se derivan del plazo previo que significa la obtención de la información. De ahí entonces que nosotros tenemos que definir algunos conceptos, como los conceptos de calidad de evidencia y fuerza de recomendación. La calidad de evidencia refleja la confianza que nosotros podemos tener en que conocemos los efectos de una intervención. Y esto lo vemos a través del estudio y la evaluación de los estudios clínicos. Mientras que la fuerza de recomendación distingue situaciones en donde la evidencia muestra que una alternativa es claramente superior en situaciones de incertidumbre. Es decir, que una vez que yo valoro los estudios clínicos, valoro la calidad de la evidencia, yo doy una recomendación a favor o en contra de una determinada intervención. Tradicionalmente, las organizaciones médicas a nivel del mundo han dado recomendaciones basadas en evidencia. Sin embargo, cada una de estas organizaciones tenía un sistema en particular para dar un grado de recomendación o estratificar la evidencia en las cuales ellos se basaban para dictaminar alguna política. Por ejemplo, estas son algunas conocidas: los servicios de prevención de Canadá, de Estados Unidos, la Asociación Americana del Tórax de Estados Unidos, la Asociación Americana de Cardiología o la American Heart Association. Sin embargo, estas guías estas recomendaciones que venían impresas en las guías de las diferentes patologías de estas organizaciones, muchas veces no eran comparables, eran diversas y causaban mucha confusión en la mayoría de los médicos, que tenían que revisar varias guías con diferentes metodologías y diferentes grados de recomendación. De ahí entonces que a partir del año 2002 se intentó formular un sistema en el cual permitiera que todos habláramos de la misma manera, de que todos entendiéramos de una forma sistemática y organizada las recomendaciones de una guía, los niveles de evidencia y los grados de recomendación. De allí que en el año 2002 Gordon Guyan y Holger Schulman en Noruega fundaron el grupo colaborativo GREAT, que de los acrónimos grados, recomendaciones, valoraciones, desarrollo y evaluación. De tal forma que el grupo de trabajo GREAT no es más que una colaboración internacional multidisciplinaria de expertos en desarrollar un sistema común, transparente y razonable para calificar la calidad de evidencia y la fuerza de recomendación al momento de evaluar y de elaborar una guía de práctica clínica. Entonces, el sistema GREAT es una herramienta que permite evaluar la calidad de la evidencia y graduar la fuerza de las recomendaciones en el contexto de desarrollo de guías de práctica clínica, revisiones sistemáticas o evaluación de las tecnologías sanitarias. Este sistema tiene algunas ventajas, ya que sopesa la importancia relativa de las variables de resultado y elige las que realmente son importantes. Proporciona descripciones detalladas de los criterios de la calidad de la evidencia respecto a resultados o desenlaces concretos. Separa la calidad de la evidencia de la fuerza de las recomendaciones y además considera el balance entre riesgos y beneficios, los valores o las preferencias del paciente y algo que es muy importante en nuestro sistema de salud, el consumo de recursos y los costos que no son infinitos. Es decir, es un sistema que trata
de integrar la evidencia científica disponible a las preferencias del paciente y a situarlo en la realidad del sistema de salud en el cual se encuentra inmerso el profesional de la salud. Entonces, como ya señalamos, el Great Working Group abarca la mayoría de las etapas de la elaboración de una guía de práctica clínica, desde la formulación de la pregunta clínica y la selección de los desenlaces de interés hasta la formulación de la recomendación y su redacción. Y evalúa la calidad de la evidencia para cada desenlace y la fuerza de la recomendación nos indica hasta qué punto podemos confiar que a poner en práctica la recomendación, esta conllevará más beneficios que riesgos. El análisis de la evidencia, como veremos ahora, la calidad de la evidencia es lo que nos permite realmente de tener una fuerza fuerte o débil de recomendación, al fin de que nosotros estemos seguros de lo que estamos aplicando en base a la guía es para beneficio de nuestro paciente, o por el contrario no lo debemos aplicar porque puede ser más deleterio que beneficioso. Entonces, este sistema GRADE de elaboración y puesta en práctica de la guía de práctica clínica conlleva una serie de pasos. Inicialmente conlleva con la formulación de la pregunta clínica, es decir, ¿qué es lo que yo quiero valorar? Por ejemplo, en una guía de falla cardíaca yo quiero valorar desde cuál es la mejor forma, desde el punto de vista clínico, de hacer el diagnóstico, qué intervenciones en el diagnóstico son más útiles que otras, o en cuanto a la terapéutica, qué fármacos han mostrado mayor beneficio que otros. Entonces, dependiendo de la pregunta que estoy haciendo, que puede ser pregunta de diagnóstico, pregunta de tratamiento o pregunta de cuál tecnología más útil o no para una determinada patología puedo utilizar, entonces yo formulo mi pregunta clínica. Una vez que yo formulo la pregunta clínica, tengo que seleccionar qué es lo que yo voy a buscar. Voy a buscar desenlaces en cuanto a mortalidad, en cuanto a morbilidad, en cuanto a calidad de vida. Una vez que yo determino qué es lo que yo quiero buscar al final, el outcome que yo quiero determinar, entonces comienzo a buscar la evidencia, resumo la evidencia y una vez que yo tengo toda la evidencia, ¿ok? Que prioritariamente debe ser una revisión sistemática, porque para poder yo elaborar una guía clínica tengo que irme al punto más alto de la evaluación de la pirámide de los estudios clínicos en cuanto a la evidencia, debo partir de la revisión sistémica. Mi pregunta clínica debe enfocarse en buscar revisiones sistémicas. Entonces ahí yo vengo entonces a aplicar la metodología que me señala el sistema GRADE para evaluar la calidad de la evidencia. Una vez que ya yo evalúe la calidad de la evidencia, entonces yo tengo que buscar y confrontar y determinar la fuerza de la recomendación. Y una vez que yo determino esa fuerza de recomendación, yo formulo una recomendación que es la recomendación final, que es la que va a ir a la guía de la práctica clínica. Entonces, como vemos, es un proceso que parte de una pregunta y termina en una recomendación, utilizando revisiones sistémicas y confrontando esa evidencia a través de una metodología que me permite a mí obtener un buen producto, una buena descripción de la información con confiabilidad y seguridad. Aquí, por ejemplo, vemos que se propone que debemos utilizar esta metodología de pregunta PICO, del acrónimo PICO, donde el P se hace referencia al paciente, el problema de salud, la I la intervención del estudio, la C la comparación o la variable del resultado. Por ejemplo, este es un caso que se señala aquí, cómo yo podría describir un grupo de pacientes. Entonces yo pongo, por ejemplo, mi pregunta clínica sería que yo quiero valorar si en los sujetos diabéticos tipo 2 la mitigación de agregantes plaquetarios confrontados con aquellos mismos diabéticos tipo 2 a los cuales no le estoy dando antiagregantes plaquetarios, si el dárselos, esto disminuye el riesgo de mortalidad y morbilidad cardiovascular. Es decir, que mis pacientes o mis sujetos de estudio son los sujetos diabéticos tipo 2
a las cuales yo le voy a hacer una intervención, que es la administración de antiagregantes plaquetarios, para poder medir si realmente mi desenlace aquí o mi outcome o mi variable de resultado es medir si esos pacientes diabéticos a los cuales yo le estoy dando antiagregantes plaquetarios en el tiempo, que puede ser 5 o 10 años, y eso yo lo determino, disminuye el riesgo de mortalidad y la movilidad cardiovascular. Y lo comparo con un grupo de pacientes que no, diabéticos también, que no les voy a ofrecer esta alternativa terapéutica. Entonces, al generar mi pregunta, que sería, si los pacientes diabéticos tipo 2 a los cuales yo les voy a administrar antiagregantes plaquetarios en un periodo de tiempo determinado, van a tener como desenlace una disminución de riesgo de la morbilidad y mortalidad cardiovascular. Esa pregunta clínica yo la someto a buscar información. ¿Y dónde voy a buscar la información? En revisiones sistémicas que ya hayan valorado esa misma información y que me permitan entonces determinar una conducta a seguir. O no, en caso tal de que no se haya podido determinar esa pregunta, porque hay una pregunta clínica en las cuales no hay mucha evidencia porque no se han investigado sobre ese tema, y ahí entonces viene la fuerza de recomendación. Entonces, la evaluación de la calidad de la evidencia nos permite conocer el grado de confianza que tenemos en los resultados. Este sistema GRADE define la calidad de la evidencia como el grado de confianza que tenemos en que la estimación de un efecto sea adecuado para efectuar una recomendación. Y algo muy característico de este sistema GRADE es que la evaluación de la calidad de la evidencia se realiza inicialmente para cada uno de los desenlaces de interés, y después estos desenlaces, después de ser analizados de forma individual, se hacen de manera global, de tal forma que podamos hacer un análisis final de los desenlaces. El sistema GRADE considera que un nivel de evidencia alto es aquellos estudios en los cuales, aquellas revisiones sistémicas en que una vez, luego de haberlas analizadas, estamos relativamente seguros de que el efecto real de la intervención que estamos buscando se encuentra muy cerca de la estimación. Moderada es aquella en que el efecto real de la intervención probablemente se encuentra cerca de una estimación, pero existe la posibilidad de que sea sustancialmente diferente. Y muy bajo es aquella en la cual el efecto real de la intervención es sustancialmente diferente a nuestra estimación. De ahí entonces que yo también puedo, al momento de evaluar la evidencia de los estudios, sobre todo las revisiones sistémicas, que es a las cuales yo tengo que partir, yo puedo ver cómo es la calidad de la evidencia según el tipo de diseño de estudio. ¿Por qué? Porque, digamos, yo puedo ver en el estudio algunos ítems que me permiten valorar si a ese estudio yo puedo disminuir su calidad de evidencia o la puedo aumentar. Sobre todo si se trata de estudios clínicos aleatorizados, yo tengo que valorar si hay limitaciones en el diseño, en la ejecución, si hay inconsistencia en los resultados, si hay incertidumbre en que la evidencia realmente sea directa y corresponda a mis objetivos, si hay imprecisión en los datos, ¿ok? Y también entonces, en estudios observacionales, que realmente la calidad de evidencia no es tan buena y no son estudios que yo debería tomar a priori para dar un grado de recomendación, pero en algunas ocasiones, en algunas patologías no existen suficientes estudios o revisiones sistemáticas o estudios clínicos aleatorizados, y en ciertas circunstancias pudieran tener utilidad. Entonces yo también tengo que ver en estos estudios observacionales, valorar la fuerza de asociación, valorar si ha habido algún factor de confusión, sobre todo cuando yo estoy valorando fármacos. Es decir, esta metodología GRADE me da pautas o elementos que me permiten también valorar la calidad de la evidencia. Una vez que ya yo he valorado la calidad de la evidencia, entonces ya yo puedo proceder, y que he confrontado esa calidad de la evidencia para cada uno de los desenlaces,
entonces ya yo puedo confrontar la dirección y fuerza de las recomendaciones. Entonces, según Grade, la dirección de una recomendación puede ser a favor o en contra, o puede ser fuerte o débil. Existen criterios para determinar la dirección y la fuerza de las recomendaciones. Entonces, estos criterios involucran el balance entre beneficios y riesgos inconvenientes, la confianza en la magnitud de las estimaciones del efecto de la intervención, en los desenlaces, los valores y preferencias de los pacientes y el uso de recursos o costes. Es decir, que Grade toma en cuenta estos 4 criterios para determinar la dirección y la fuerza de las recomendaciones. Teniendo en cuenta la fuerza y la dirección de las recomendaciones, estas pueden ser fuertes a favor, fuertes en contra, débiles a favor o débiles en contra de una intervención. De ahí entonces que una recomendación fuerte significa que la alternativa recomendada, ya sea para una terapéutica o un diagnóstico, puede ser seguida en todos o casi todos los pacientes, y que una conversación detallada con el paciente, una revisión cuidadosa de la evidencia, fundamenta que la recomendación pudiera no ser necesaria. Una recomendación débil es aquella en si bien la alternativa recomendada es apropiada para la mayoría de los pacientes, la decisión debiera ser individualizada, idealmente mediante un enfoque de decisiones compartidas. De ahí entonces que las recomendaciones fuertes y débiles en el sistema Grade puedo tener una recomendación fuerte en contra, es decir, no ofrecer la intervención, o una recomendación fuerte a favor, es decir, que la recomendación fuerte puede ser positiva, es decir, hacer la intervención, o negativa al no hacer la intervención. Por eso que en la diapositiva anterior señalábamos que existen elementos para recomendarlas basados en evidencia, que sería una recomendación fuerte a favor, o que no existen elementos para recomendarla, como sería una recomendación fuerte en contra. Pero también tenemos el otro acápite que tiene que ver con las decisiones individualizadas, y es cuando tenemos decisiones débiles, que estas pueden ser en contra o a favor porque la evidencia no es adecuada, y aquí ya entra el juicio clínico, la preferencia del paciente, explicar los pros y los contras de las intervenciones al paciente. Gray propone que en el caso de las recomendaciones fuertes y débiles, al momento de redactar, mejor se utilicen conceptos como, en relación a las recomendaciones fuertes, utilizar términos como se recomienda, y en el caso de recomendaciones débiles, utilizar términos como se sugiere al momento de hacer una recomendación clínica en las guías basadas en evidencia. Entonces, ya para terminar, podemos decir que la medicina basada en evidencia, sumada al juicio clínico, permite tomar decisiones a la cabecera del paciente con seguridad y confiabilidad. El sistema Grade es un sistema para la elaboración de la calidad de la evidencia y la formulación de recomendaciones que busca mejorar las limitaciones de los sistemas previos anteriormente mencionados, y que este sistema ha sido incorporado por múltiples organizaciones médicas a nivel mundial a fin de que todos podamos comunicarnos en los mismos términos y con la certeza y confianza en la información brindada. De allí pues que esta pequeña presentación trata básicamente de mencionar el sistema Grade, que los conozcamos, y que cuando veamos una guía con este sistema estemos un poco más familiarizados en relación a los niveles de evidencia que se evalúan con este sistema para dar una recomendación, y los grados fuertes o débiles de recomendación a la hora de elaborar estas guías de práctica clínica. Muchas gracias y espero que esta presentación le haya sido de provecho. Hasta luego. Marcamos el final de nuestro curso básico de protocolos clínicos. Ha sido un honor tenerlos como parte de esta experiencia de aprendizaje. A lo largo de este curso hemos explorado los fundamentos de los protocolos clínicos, desde su importancia en la atención médica hasta su diseño, implementación y evaluación. Ahora
Estamos listos para dar un paso adelante y aplicar estos conocimientos en la práctica. En nombre de todo el equipo docente, les deseamos mucho éxito en su futuro en la atención médica. Sigamos avanzando juntos hacia una atención médica más segura, efectiva y centrada en el paciente. Hasta la próxima y sigan inspirando la excelencia en la atención médica.